Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar de AELEC, el último que celebramos este año en este formato. Esperamos que el año 2021 realmente permita realizar nuestras actuaciones, nuestros eventos, nuestros debates de otro modo, que pronto podamos volver a la normalidad. Hemos querido dedicar este último webinar del año a uno de los elementos o uno de los aspectos más significativos en relación con los objetivos de descarbonización y con la electrificación, que es el principal vector para conseguir esos objetivos de descarbonización, que es la movilidad eléctrica. Pero queremos verlo, ya hemos hablado de la movilidad eléctrica en otras ocasiones, ahora queremos hacerlo de una forma más práctica, de aquellas dudas, desde aquellos ángulos que se presentan a cualquier ciudadano, a cualquier consumidor. Me tengo que cambiar de coche, ¿qué es un vehículo eléctrico? ¿Qué dudas tiene? ¿Cómo se conduce? ¿Cómo se puede instalar el punto de recarga? ¿Qué facilidades da? ¿Qué posibilidades da? Queremos hacer un webinar ya en este último mes del año con un contenido mucho más práctico, visto desde el punto de vista de las experiencias y de lo que interesa al ciudadano, al consumidor en general. Como todos conocéis, afrontamos el reto de descarbonización. Todos los sectores intensivos en consumo energético deben contribuir a esa reducción de emisiones, y el transporte constituye uno de los principales productores de emisiones a día de hoy. Así lo señalan los datos que acompañan al PNIEC, al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y seguirá siendo también en el 2030. Por ello, la incorporación de la movilidad eléctrica, de una movilidad cero emisiones, constituye uno de los avances en esos objetivos de descarbonización. El PNIEC prevé 5 millones de vehículos eléctricos y motocicletas en 2030. Esto supone que debe adecuarse el hábito de los ciudadanos en la compra de su vehículo, los fabricantes, los vendedores, las redes eléctricas, las comercializadoras, los puntos de recarga. Supone que muchos sujetos deben actuar de otra manera. Todo ello en un marco que, además, no puedo dejar de mencionarlo. Ayer el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de sostenibilidad del sistema eléctrico, creando un fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico que va a permitir, además, es realmente un elemento que va a favorecer la electrificación en cuanto que los costes de las energías renovables que Perdona, Marina, te hemos perdido. Perdón, dicen que no se me oye ahora al micrófono. ¿Empiezo desde el principio o no? No. Bueno. Quería señalar que estamos ante un webinar evidentemente práctico. ¿Qué dudas tenemos sobre el funcionamiento? ¿De qué incógnitas hay? ¿Cuánto es la recarga? ¿Cómo puedo poner el punto de recarga? ¿Cómo se conduce? Por eso contamos realmente, yo creo, que con quien pueden aportar bien y claramente a todos, pueden despejar estas dudas. Muchas gracias, en primer lugar, a Paloma Alonso, que es consejera técnica en la Oficina de la Estrategia de Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que nos va a hablar de movilidad, de la estrategia de movilidad que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha desarrollado para hacer frente a los retos para tener una movilidad segura, sostenible y conectada 2030. Nos va a guiar cuáles son las actuaciones que el Ministerio, que el MIDMA, en materia de movilidad, infraestructuras y transportes se plantea en los próximos 10 años. Y luego, a continuación, tenemos una mesa de debate que abordará los diversos ámbitos, varias perspectivas del vehículo eléctrico, intentando dar respuesta a esas preguntas. ¿Qué ocurre? ¿Cómo podemos adquirir un vehículo eléctrico? ¿Qué pasa para instalar un punto de recarga en nuestro domicilio? ¿Cada cuánto hay que recargarlo? ¿Cómo es la experiencia del conductor de un vehículo eléctrico? ¿Qué ventajas tiene ese vehículo eléctrico? ¿Tiene la red eléctrica española capacidad suficiente para poder ofrecer esa energía eléctrica a los puntos de recarga? Para ello contamos con Marta Blázquez. Muchas gracias, Marta, que es vicepresidenta ejecutiva de Faconauto, que es la patronal que integra las asociaciones de los concesionarios oficiales de marcas de turismos que operan en España. También a Javier Chacón. Muchas gracias, Javier, que es vicepresidente de la Comisión de Industria de FENIE, que es la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España, con Fernando Pina como representante de AV, que es la Asociación de Usuarios del Vehículo Eléctrico, y con Jacobo Álvarez, que es de la casa, que es de AELEC, que es un experto en regulación de la actividad de distribución aquí en AELEC. Por tanto, el objetivo es dar claridad
solucionar las dudas, por eso os animo a que hagáis preguntas en el chat en relación con el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico supone cambiar nuestros hábitos en relación con la movilidad. Supone unas actuaciones diferentes a todo lo que estamos acostumbrados. Y es algo que hay interés por parte de los ciudadanos que están plenamente comprometidos con los objetivos de sostenibilidad y que cada vez más preguntan por esta posibilidad de movilidad. Gracias a todos por vuestra participación. Y no he mencionado al moderador, que es José María Camarero, periodista económico de Colpisa, a que agradezco también. Muchas gracias, José María, por aceptar ser moderador y que es indudablemente uno de los personajes que conoce mejor el sector de la energía. Cuando quieras, José María, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos los participantes, a todos los que estén conectados desde sus casas en esta webinar que, como comentabas, Marina, es verdad que es muy interesante, sobre todo porque lo habéis planteado desde un punto de vista muy práctico y esto es lo que verdaderamente interesa a muchísima gente con una cuestión como es el coche, una de las compras que realizamos a lo largo de toda nuestra vida. Antes las preguntas eran otras, normalmente, ¿qué tipo de combustible elegíamos? Ahora ya se ha introducido el coche eléctrico, compensa, no compensa, cómo lo puedo hacer, dónde, lo que preguntabas, dónde se puede recargar. Bueno, yo creo que es bastante interesante y va a ser bastante interesante esta hora que tenemos por delante, aunque sea a través de internet, pero bueno, no hay ningún tipo de problemas, estoy seguro. Vamos a iniciar ya este webinar con la intervención de Paloma Alonso, consejera técnica de la Oficina de Estrategia de Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Paloma, buenas tardes. Vamos a ver antes un vídeo sobre la estrategia de movilidad y ahora hablamos enseguida con ella. Somos el país de Europa con más kilómetros de autovías y autopistas. El país de Europa con más kilómetros de ferrocarril de alta velocidad. El primer país de Europa en tráfico portuario de contenedores. Nuestros aeropuertos acogen 275 millones de pasajeros al año. No obstante, sigue habiendo grandes retos que superar. En mi pueblo hace falta una solución de transporte público para poder ir al médico sin depender del coche. Me gustaría un transporte que permita tener aire limpio en mi ciudad. Quiero acceder a un transporte para todos, sin barreras. Necesitamos una cadena logística digitalizada y sostenible. Quiero saber cómo llegar a mi destino de la forma más rápida y sencilla, sin complicaciones. Quiero que la movilidad del futuro empiece hoy. Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estamos elaborando una estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada. Un conjunto de medidas que pretenden hacer frente a los nuevos retos. Para tener éxito, necesitamos la colaboración de todos. ¿Nos ayudas? Participa en esmovilidad.mitma.es. Entre todos construiremos la movilidad del futuro. Bueno, Paloma Alonso, no sé si está conectada, yo creo que sí. Paloma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paloma. Voy a hacer una pequeña presentación para situar a todos los que están ahora mismo en la webinar, para situarte como responsable de la consejera técnica de la Oficina de Estrategia de Movilidad. Paloma Alonso es, como digo, consejera técnica de la Oficina de la Estrategia de Movilidad del MITMA, es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica y Master of Public Administration por la Universidad de Columbia en Nueva York y pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Caminos
caminos del Estado. Paloma ha trabajado en el sector privado, en las empresas como Arup, en Euroestudios y en Acciona. También lo ha hecho en el sector público como especialista de transporte en el Banco Mundial y anteriormente en la Dirección General de Carreteras del antiguo Ministerio de Fomento. La mayor parte de su carrera profesional ha transcurrido en Estados Unidos, de donde ha vuelto hace algo más de un año, sumándose al proyecto de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030. ¿Verdad, Paloma? Un amplio currículum para un momento crucial en España en cuanto a la electrificación, de lo que comentaba Marina, y sobre todo en cuanto a este impulso a la movilidad eléctrica que yo creo que va a ser fundamental. ¿Qué nos puedes comentar para introducir esta webinar, Paloma? Buenos días, José María. Muy buenas tardes, perdón, José María. Muchas gracias por tu presentación. También quiero dar las gracias a Marina Serrano y a ELEC por invitarme a este webinar tan interesante que además forma parte del diálogo abierto de movilidad. También quiero dar las gracias al resto de ponentes y también saludar a todos los que nos siguen por videoconferencia. Habéis comentado que el webinar iba a ser muy práctico, pero bueno, yo en esta introducción voy a dar una visión más general de lo que es la estrategia de movilidad para también darle difusión y que todos nos conozcan. Cuando queráis podemos empezar. Siguiente. El transporte es una actividad esencial en nuestro país, ya que supone el 4,5% del Producto Interior Bruto, genera más de 900.000 empleos directos y supone el 13% del gasto de los hogares. Además, en nuestro país se mueven al día 4 millones de toneladas y se realizan más de 5.000 millones de viajes en transporte colectivo al año. Siguiente. Pero además el transporte presenta externalidades, pues supone el 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país y el 40% de las emisiones de óxidos de nitrógeno y hasta el 75% en las ciudades, creando problemas también de congestión en las ciudades. Siguiente. Y este sector transporte se encuentra en una etapa de cambios, motivados fundamentalmente por 3 vectores. El primero de ellos es la necesidad de descarbonización de la economía, dado el porcentaje de emisiones del sector transporte. El segundo de ellos es la introducción masiva de la digitalización en la movilidad, con las oportunidades que eso representa para mejorar la eficiencia del transporte. Y en tercer lugar, el gran crecimiento urbano y periurbano que se está produciendo, lo que supone grandes retos para la gestión de la movilidad de las grandes ciudades por temas de congestión, como he dicho, de efectos sobre la salud, calidad del aire, ruido y que además tienen como contraposición la despoblación del mundo rural. Siguiente, por favor. El contexto de la movilidad en el que nos encontramos es complejo. En primer lugar, porque existe una interrelación entre las distintas políticas sectoriales. Hoy en día no se puede hablar de políticas de movilidad sin hablar de políticas energéticas, de política de telecomunicaciones, de industria, económica, social. En segundo lugar, porque todos los niveles de la administración tenemos competencias en transporte y movilidad. El Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales e incluso Europa. Y en tercer lugar, porque desde el sector público no tenemos todas las respuestas, dada la complejidad de los retos a la que nos enfrentamos. Y necesitamos colaborar con distintos grupos de interés, con el sector privado, con la industria, con la academia, con la sociedad civil, etc. Siguiente, por favor. Estos cambios en el transporte implican necesariamente cambios dentro del Ministerio. Estamos trabajando en un cambio de paradigma para pasar de ser el anteriormente conocido como Ministerio de Fomento, centrado en la provisión de infraestructuras, a planificar la movilidad en su conjunto. Y el cambio de nombre a Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es el primer paso de este cambio de paradigma. Así, esto no significa dejar de construir, pues tendremos que seguir haciéndolo donde sea necesario. Pero, como hemos visto en el vídeo, ya tenemos unas infraestructuras punteras y se trata ahora de optimizar su uso y planificar la movilidad. No podemos, por tanto, eludir nuestra implicación en temas que no son nuestro núcleo tradicional de competencias, como son la sostenibilidad, la digitalización y las nuevas tecnologías, el estar abiertos a la innovación, la movilidad cotidiana en las ciudades, etc. Por eso queremos adoptar este rol de facilitador, de liderar el debate, de tener un enfoque integrador.
poniendo a los ciudadanos y mercancías en el centro y priorizando la conservación, la intermodalidad y, como digo, la movilidad cotidiana en las ciudades. Siguiente. ¿Y cómo vamos a hacer frente a estos nuevos retos? Pues con 2 herramientas. La primera de ellas es la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, que yo vengo a contar hoy aquí, y la segunda es la Agenda Urbana Española. Ambas intersectan en la movilidad de las ciudades. Siguiente. ¿Y por qué lo llamamos segura, sostenible y conectada? Segura porque la seguridad es el sustrato sobre el que construir el sistema de transporte y lo enfocamos desde un punto de vista integral, tanto en seguridad vial como operacional de las infraestructuras contra actos ilícitos y ciberseguridad. Sostenible en sus 3 vertientes, económica, ambiental y social, velando por la eficiencia de recursos públicos, fomentando la movilidad inclusiva y asequible, la descarbonización y la eficiencia energética, la resiliencia climática, los aspectos laborales y sociales que implica la transformación y el cambio de paradigma, y fomentando la industria española de la movilidad descarbonizada. Y en tercer lugar, conectada, para aprovechar estas oportunidades que brinda la digitalización. Conectada en 3 sentidos. En primer lugar, por la digitalización como tal, en segundo, por la conectada de conectividad modal y en tercer lugar, por estar conectados también al mundo. Siguiente, por favor. La estrategia de movilidad está alineada con los principios y compromisos a nivel internacional, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y a nivel europeo con el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de Movilidad Europea que se ha publicado recientemente. En concreto, cumplimos o contribuimos a 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Siguiente. La estrategia se estructura en 9 ejes que llamamos 8+1 porque 8 son públicos y 1 es de transformación interna del Ministerio, con más de 40 líneas de actuación y más de 150 medidas concretas, que son muy heterogéneas y asimétricas y con distintos grados de desarrollo. La visión es a 10 años, a 2030, pero la ejecución es a 3. Cada 3 años pararemos y veremos dónde estamos y qué tenemos que cambiar. Siguiente. Estos son los ejes de la estrategia de movilidad. El primero de ellos es movilidad para todos, que se centra en temas de movilidad inclusiva y accesible. Entre ellas hay una línea de actuación que fomenta el abandono del coche privado en la movilidad urbana y dentro de esta línea de actuación una de las medidas hace referencia a las zonas de bajas emisiones. O el segundo eje, nuevas políticas inversoras, hace referencia a esta filosofía de priorizar aquellas inversiones que generan un mayor beneficio para los ciudadanos. El tercer eje, movilidad segura. El cuarto eje, movilidad de bajas emisiones. En este entraré ahora un poquito más en detalle. El eje 5, movilidad inteligente. Eje 6, cadenas logísticas. Bueno, movilidad inteligente hace referencia a temas de digitalización. Eje 6, cadenas logísticas intermodales inteligentes. Eje 7, la conexión con Europa y con el mundo. El eje 8, los aspectos sociales y laborales que mencionaba para lograr una transición justa y la sensibilización. Y el eje 9, que es el eje interno de transformación del Ministerio. Siguiente, por favor. Dentro del eje 4 de movilidad de bajas emisiones, que hace referencia a la temática de hoy, hay 4 líneas de actuación. Entre ellas están el estimular las fuentes de energía alternativas y sostenible, el estímulo de medios de transporte de bajas emisiones, impulso de la sostenibilidad de edificios e instalaciones del transporte y la gestión eficiente de sistemas y medios de transporte. Dentro de la primera línea de actuación hay una medida en concreto para impulsar la infraestructura para la recarga del vehículo eléctrico, que sabemos que es un tema fundamental. Siguiente. Y la estrategia, aunque es un documento muy maduro, muy trabajado, como he dicho, con más de 150 medidas concretas, no se ha sacado como una publicación cerrada, sino que se configura como un documento para el debate, que llamamos, precisamente para escuchar y entablar un verdadero debate con todos los actores interesados a los que ya he mencionado y también con la sociedad. Hay una versión reducida, que es el resumen ejecutivo, pues el documento tiene más de 300 páginas y están publicados en nuestra web, que es movilidad.midma.es. Desde aquí os animo a todos a que os metáis en la web y
nos hagáis todas las aportaciones que consideréis adecuadas. Siguiente. Y conscientes de que necesitamos la participación de todos, hemos creado lo que llamamos el diálogo abierto de movilidad, que empezó en septiembre con el lanzamiento de la estrategia por parte del ministro y termina esta semana. Lo que buscamos es un auténtico debate, como he dicho, con todos los actores del ecosistema de la movilidad, y para ello tenemos nuestra página web, que dentro de ella hay varias secciones, pero una de ellas es para la participación ciudadana, con debates y encuestas, una newsletter mensual a la que os podéis suscribir en la web y semanas temáticas. Ha estado dividido el diálogo abierto en semanas temáticas en los que hemos reorganizado eventos por parte del Ministerio y también con eventos colaboradores, como es el caso de este evento. Siguiente. Este es el aspecto que tiene la web. Siguiente. No me quiero entretener, que veo que voy justa de tiempo. Y para terminar ya, simplemente decir que para las medidas de la estrategia que requieren regulación con rango de ley, estamos trabajando en la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. Hemos recibido más de 300 aportaciones que hemos procesado y estamos procesando, y planeamos tener una primera lectura para Consejo de Ministros a finales del primer trimestre del año 2021. Pero después, bueno, habrá opción, es un proceso largo, así que habrá opción de tener comentarios una vez que haya un texto articulado. Se dará un trámite de audiencia. Las temáticas de la ley están aquí, son el fomento de la movilidad sostenible, planificación y financiación de las infraestructuras, financiación del transporte urbano, fiscalidad, innovación, digitalización y automatización, mejora de la competitividad y instrumentos para la gobernanza. Y por la última, por favor, una más, por favor. Bueno, hay un par más, pero no me quiero alargar mucho. ¿Y cómo estamos tratando la movilidad urbana en la estrategia en la ley? Pues fomentando el transporte público como columna vertebral del transporte de las ciudades, con la integración física y digital de la movilidad para mejorar la experiencia del usuario, fomentando la intermodalidad y la movilidad como servicio de integración tarifaria, impulsando la implantación de zonas de bajas emisiones, fomentando la movilidad activa, la movilidad inclusiva, la distribución urbana de mercancías y, en concreto, en la ley contemplamos instrumentos de planificación de la movilidad, financiación del transporte público, la sensibilización y el sistema de gobernanza, el Sistema Nacional de Movilidad, que llamamos, así como también la creación de un sandbox de movilidad. Siguiente. Es movilidad, es el futuro, es para todos, es para ti. Siguiente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paloma. La verdad que iba a comentar que hay bastante trabajo, tenéis bastante trabajo por delante, bastante trabajo legislativo, porque es verdad que nos ha, digamos, tocado vivir en esta época en la que, pues, todo lo que tiene que ver con la movilidad, ecomovilidad, sostenibilidad, en fin, está muy en auge, y es la propia industria la que va empujando a toda la sociedad, y la sociedad también la que tira de la industria. Yo creo que esto es recíproco en este sentido. Te agradecemos la participación, y muy interesante todo lo que queda por venir, que me parece, ya te digo, que es bastante. Es que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, vamos a seguir con la webinar, con los diferentes ponentes, después de esta visión general que nos han dejado desde el Ministerio, con los diferentes ponentes que tenemos preparados para dar para, digamos, pisar la calle, para ver cómo llegamos a la realidad de todos estos grandes temas que estamos tratando. Para ello les voy a presentar a los ponentes, vamos a tener una pequeña charla con ellos y al final, como siempre, las preguntas del público, que les recuerdo que pueden ir enviando para trasladárselas al final de la webinar. Bueno, pues tenemos por una parte a Marta Blázquez, que es vicepresidenta ejecutiva de Faconauto y consejera de New.es, una nueva plataforma digital de venta de coches. Marta, buenas tardes. Marta es licenciada...
Buenas tardes. Marta es licenciada en... Voy a hacer una pequeña presentación de todos y ahora vamos con las preguntas concretas. Marta, bueno, es licenciada en Derecho y MBA, lleva vinculada al sector de automoción durante más de 20 años, donde ha desempeñado diferentes puestos en dirección dentro del grupo PSA, Peugeot Citroën, y como directora de marketing, comunicación, ventas, empresas y vehículos de ocasión. Dentro de sus inquietudes sociales, Marta ha liderado el lanzamiento de la iniciativa de Facon Auto Woman, de la que es presidenta, y que trata de promover una mayor y mejor participación de las mujeres en la vida pública y profesional. También tenemos a Javier Chacón, es vicepresidente de la Comisión de Industria de FENIE. Él es técnico eléctrico con una extensa experiencia en el sector energético y cualificación en instalaciones de baja tensión y alta tensión. En la actualidad es presidente de la Asociación de Instaladores Eléctricos en Ciudad Real, vocal de FITECAM y vicepresidente de la Comisión de Industria de FENIE. Asimismo, dentro del sector energético es consejero del CIDE y presidente del Comité Zonal CIDE de Castilla-La Mancha. También contamos entre los ponentes con Fernando Pina, es miembro de AV y usuario de un vehículo eléctrico. Yo creo que nos puede dar desde 2014, es uno de los pioneros, nos puede dar una visión bastante interesante. Ese es delegado de AV en Madrid, ingeniero industrial, digamos que ha olvidado el uso del vehículo de combustión para cualquier trayecto y por lo tanto la generación de contaminación a través de una parte por lo menos de esos vehículos. Será interesante el diálogo que mantengamos con él. Y por último tenemos a Jacobo Álvarez, que es responsable de regulación de AELEC, de la Asociación de Empresas Eléctricas, es ingeniero industrial eléctrico por ICAI, 12 años de experiencia en el sector de la distribución de energía eléctrica y actualmente es el responsable de regulación AELEC, representante español en Distribution and Market Facilitation Committee de Euroelectric y que es la Asociación Europea de la Industria Eléctrica. Buenas tardes a todos, yo creo que estáis todos conectados. Vamos a empezar en este orden de presentación que he tenido con Marta Blázquez, con la vicepresidenta ejecutiva de Facon Auto. Marta, buenas tardes, te he dado las buenas tardes hace un momento. Buenas tardes. Lo primero es agradecer desde luego a AELEC, que es una asociación empresarial antes muy importante, ahora totalmente necesaria, y también al Ministerio y a Paloma y por extensión a todo el Ministerio, porque verdaderamente es un ministerio que escucha, que es activo y muy proactivo y muy propositivo. Así que muchísimas gracias a los dos. Marta, una pregunta, lo que comentaba hace un momento, a pie de calle. Vosotros, como representantes de todos los concesionarios que hay distribuidos por toda España donde se venden los vehículos, digamos, te quería preguntar, ¿cómo podemos o cómo persuadís o cómo podéis persuadir a un cliente para que opte en estos momentos? Es verdad que estamos en un año especial, pero bueno, la tendencia ya sabemos cuál es, hacia la electrificación. Bueno, ¿cómo persuadirle a un cliente para que compre un vehículo eléctrico? Digamos, ¿qué condiciones o qué debería ocurrir para quitarle pues esos miedos o dudas que, me incluyo, todos tenemos cuando vamos a comprar un coche? No sabemos si gasolina, diésel, eléctrico, híbrido, en fin. ¿Cómo lo hacéis? ¿O cómo lo intentáis, por lo menos? Bueno, yo lo primero que voy a coger es lo último que ha dicho Paloma, que es todo centrado en el ciudadano, ¿no? Y es que es verdad, a mí sí, ya me habéis oído muchas veces que digo que el cliente ha cogido el mando de la tele y hay que proponerle al cliente que a un golpe de clic, que es donde quiere tener las cosas, pueda elegir, ¿no? Elegir cómo va a moverse de la manera más inteligente y más eficiente, que es donde yo creo que un poco todos estamos yendo y donde todos participamos en los objetivos estratégicos del país de ir a una descarbonización e ir a unos nuevos tipos de movilidad donde todos ganemos, nadie se quede desde luego en el camino, no podemos dejarnos pelos en la gatera, pero sí que es verdad que tenemos que hacer un cambio profundo y este es el momento. Y el cambio pasa por el coche eléctrico sí o sí y además lo tenemos que abrazar con ganas. Lo que sí es que es verdad es que nosotros que nos encontramos con los clientes en las mesas de nuestros vendedores, en los concesionarios, para poder resolver las fronteras hay que saber dónde están los problemas, ¿no? Cuáles son las causas que impiden que todo el mundo pudiera comprarse un coche eléctrico. Normalmente siempre se habla de 3, a mí me gustaría añadir 4. Uno es el precio, es verdad que las economías lastradas y además más por la pandemia, en España el precio todavía del coche eléctrico tiene que encontrarse con la demanda y aquí ese gap que tenemos de precio, yo creo que con los planes MOVES que nosotros aquí pedimos y pedimos
insistentemente que se sigan prorrogando y que haya más planes MOVES encima de la mesa para que vayan acercando el precio al cliente, ese gap que decimos. Pensar que a nosotros un vehículo nuevo normalmente está en torno a los 28.000 euros, 24.000 sin las promociones, ¿vale? Un coche eléctrico es un 30% todavía más caro que un coche nuevo, estamos en torno a los 31.000. Por eso, si la renta per cápita está en 26, tenemos que intentar con los planes de ayuda que eso se encuentre. Primer titular, democratización del precio de los coches eléctricos, ¿vale? La segunda también lo ha apuntado Paloma, los puntos de recarga, es crucial. Es verdad que somos un país, el 80% de los puntos de recarga de Europa hoy están concentrados en 4 países y no es precisamente España uno de ellos, con lo cual tenemos todos que involucrarnos en este compromiso de poner muchos puntos de recarga para que la gente no tenga miedo a coger el coche eléctrico y decir, uy, cómo me quedé tirado, ¿vale? Aquí hay un movimiento generalizado público-privado para poder resolver este tema y yo creo que es otra de las cosas que a medida que vayan apareciendo y con plataformas digitales donde un señor sepa que hay un punto de recarga, donde lo pueda reservar, donde sepa que a esa hora va a tener disponible esa recarga, yo creo que eso va a facilitar mucho y en el corto plazo enseguida lo vamos a tener. Por otro lado, la tercera barrera son la autonomía. Yo creo que las marcas de coches están haciendo también unos esfuerzos ímprobos y lo que empezó a anunciarse hace 2 o 3 años empieza a ser una realidad y hoy se pueden encontrar coches eléctricos, la gama de eléctricos de todas las marcas ya se han ampliado muchísimo y tienen autonomías muy holgadas, que eso también le da muchísima tranquilidad al cliente. Y yo la cuarta que siempre añado es la barrera psicológica, ¿no? Esa parte de mentalización, de pedagogía, de acercar, que yo creo que no hay nada mejor que probarlo. Yo creo que en los concesionarios tenemos ahí un papel fundamental de quitarle ese miedo y esa barrera psicológica al cliente, diciendo, las otras 3 están resueltas, ven aquí, pruébalo, porque os puedo asegurar que cuando alguien prueba la experiencia de conducir un coche eléctrico se queda flipado. Es una pasada por cómo te responde el coche, la conducción, la reducción del impacto acústico, verdaderamente es una experiencia nueva de cliente y yo, para no comer más tiempo, pues en mi primera intervención diría que salvando esas 4 barreras es como estamos intentando acercar el coche eléctrico a los clientes. Uh-huh. Doy fe de lo último que acabas de decir, que la experiencia como usuario es muy interesante con un coche eléctrico, por lo tanto, si provocáis que lo pruebe la gente, está muy bien esa iniciativa. Pero hay muchas preguntas que se hace la gente, que se hace alguien que vaya a comprar un coche. Javier Chacón, buenas tardes, vicepresidente de la Comisión de Industria de FENIE. Hola, buenas tardes, José María. Buenas tardes, Javier. Claro, entre esas muchas preguntas que se hace la gente, y esta es una fundamental la que te voy a realizar, es si tengo que instalar un punto de recarga para el vehículo eléctrico que me voy a comprar, claro, desde el punto de vista del consumidor, yo a quién debo dirigirme, cómo lo debo hacer, en fin, qué es lo que puedo hacer, porque esta es otra de las grandes barreras, por decirlo de alguna forma, que existen entre los usuarios, ¿no? Hombre, José María, yo creo que todo lo tendríamos que tener claro, que quien tenemos que dirigirnos es a un instalador cualificado y habilitado. Ten en cuenta que el instalador es la persona más cercana al consumidor, le va a asesorar. Tenemos que tener claro que es el que va a desarrollar ese punto, es el que va a ejecutarlo, es el que va a legalizarlo y ponerlo en servicio. Entonces, habrá puntos que haya que entablar una relación o verlo con la compañía distribuidora. Habrá algún punto que haya que modificar la parte de instalación eléctrica, subir potencia, modificar la parte de instalación. Entonces, ahí el instalador es fundamental, es crucial. Eso también es interesante. Hay otra pregunta. Fernando Pina, buenas tardes, miembro de AV, de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, que no he dicho antes el nombre de la asociación, he dicho AV, pero hay mucha gente que a lo mejor que está un poquito para que la reconozcan bien. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te he presentado antes como usuario de vehículo eléctrico desde 2014 y a mucha gente habrá pensado que es pionero. Fernando Pues, debe ser pionero. Tampoco pionero, porque los conozco de 2010, 2011, o sea que tampoco soy tan pionero.
Pero para el público en general, ya un vehículo eléctrico supone una novedad. Desde 2014 son ya hace 6 años y es muy interesante lo que nos puedes contar. Te iba a preguntar, Fernando, hay mucha gente que vive en ciudades, por supuesto, y sobre todo es la gente que vive en las grandes ciudades la que más potencial tiene para utilizar el vehículo eléctrico en un principio, hay de todo. Si vivo, por ejemplo, si alguien vive en una comunidad de propietarios, en un garaje comunitario, digamos, ¿puede instalar esa persona un cargador para tener un coche eléctrico en su garaje donde pueda haber 50, 60 o 100 coches de otros vecinos? Bueno, está claro que cuando uno vive en zona rural, con viviendas familiares, es bastante fácil colocar un cargador. Generalmente en el garaje o incluso en la parcela se puede colocar un cargador sin demasiados problemas, excepto que sean antiguas instalaciones bifásicas que nos dan bastantes pegas. Por lo demás, en las viviendas en comunidad sí que hay posibilidad de colocar un cargador porque se modificó la ley de la rutina horizontal para que simplemente con comunicarlo al administrador y al presidente directamente se puede instalar, sin falta de pedir permiso a la Junta, sin esperar a que haya votaciones ni nada de esto. Eso siempre sería un problema conociendo las juntas de vecinos que casi siempre pondrían pegas. Lo importante es que se comunique y que se instale de acuerdo al reglamento de baja tensión y a la ley 1352, que es la norma que lo regula, que sea una empresa, como decía Javier, una empresa homologada, acreditada y a poder ser con experiencia, porque todos todavía los instaladores no conocen bien el coche eléctrico y a veces pues te encuentras más sorpresas, pero poco a poco van aprendiendo y van instalando mejor las instalaciones. Un problema importante es que por ahora hay pocos vecinos que instalan los cargadores. Y bueno, instala uno, instala dos. El problema va a ser que cuando instalen muchos, pues las limitaciones físicas de los garajes van a bloquear el poder instalar más cargadores. ¿Qué es importante? Por lo tanto, que las comunidades preparen unas preinstalaciones comunes para todos los vecinos, unos pasos de la centralización de contadores al garaje, unas bandejas que recorran todos los pasillos para que cada vecino coloque un simple cable hasta su contador sin tener que afectar a las partes comunes más importantes. Eso es muy importante y no se está haciendo en estos momentos en casi ningún sitio. El tema de la potencia contratada tampoco suele ser un problema. Hoy en día, si se compra un cargador que tenga regulación dinámica de carga, el cargador va a dar al coche lo que sobra de la vivienda. ¿Qué quiere decir? Que tú no tienes por qué subir la potencia, sino que si tú tienes contratados 3 o 5 kilovatios y estás de noche, pues casi todo irá al coche, pero si tú enciendes la cocina o enciendes un equipo que consuma más, el coche va a bajar automáticamente y en cuanto cese el consumo va a volver a subir y no hay que encarecer la instalación o el coste mensual. Más o menos esto es una cuestión. Hay posibilidades, hay otros inconvenientes como pueden ser garajes que no tengan la vertical de la vivienda o que sean garajes de mancomunidades sin vivienda. Ahí quizás sea más difícil y ahí sería que las comunidades monten sus propias infraestructuras con suministros propios y repartan o cobren la energía a cada vecino en función de sus consumos. Gracias, Fernando. Estaba mirando el fondo que tenías. Digo, sé que no estás en la calle, pero no. muy interesante también ese fondo que tienes. Con toda esta necesidad de instalación en los garajes, en diferentes puntos, en la calle también, Jacobo Álvarez, buenas tardes, responsable de regulación de AELEC. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Te iba a preguntar que con toda esta necesidad de instalación que hay y que va a haber en el futuro y que sabemos que va a ir a más, también esto incluso el usuario final se lo pregunta, bueno, pero ¿está la red de distribución eléctrica preparada para esta llegada masiva de los vehículos eléctricos, entre otras muchas condiciones, pero de los vehículos eléctricos? Pues a ver, es una pregunta que la verdad es que se repite bastante. La respuesta corta, aunque ahora la desarrollo un poquito, es que efectivamente sí. La red puede dar entrada masiva a los vehículos eléctricos. Ahora mismo no requiere grandes modificaciones y por tanto tampoco requiere grandes inversiones. ¿Vale? Entonces, para quizá aquella gente que no está muy metida en el sector de la distribución, recordad les voy a recordar que la recarga de los vehículos eléctricos se realiza desde la red de distribución, que es la red próxima al consumidor final, es la red que va desde los 220 voltios en baja tensión hasta incluso los 132 kilovoltios en España en red de alta tensión. ¿Vale?
Ahí se hace la carga tanto lenta en casas, en recargas vinculadas, como las cargas rápidas o las súper rápidas, ¿vale? Entonces, los primeros efectos de la recarga que vamos a ver van a ser en la baja tensión, ¿vale? En las salidas en la línea de baja tensión y sobre todo en los centros de transformación. Este impacto se va a producir poco a poco o de forma localizada donde más penetración de vehículo eléctrico haya, ¿vale? En el medio y largo plazo, a posteriori, los efectos que se pueden notar son en niveles de tensión superiores, lo que llamamos en el sector la media tensión, ¿vale? Y de nuevo, localizándose en aquellos sitios donde la penetración del vehículo eléctrico sea mayor. Todo esto al final lo que requiere o cómo nosotros nos anticipamos a este problema es que las planificaciones que se hacen desde los distribuidores en las redes, pues tenemos que tener todo esto en mente, hacer los planes de despliegue asociados a esos crecimientos que prevemos y hacer una planificación mejor, ¿vale? Entonces, la respuesta corta era que sí, la he detallado un poquito más. Además, recordemos que el sistema eléctrico además ya ha afrontado otros crecimientos de demanda, como por ejemplo los aires acondicionados, y ha salido muy bien todo y no habrá ningún problema. En cuanto a inversiones, nosotros prevemos que el impacto de todo lo concerniente al vehículo eléctrico de aquí a 2030 sea entre unos 2.700 y unos 3.500 millones de euros, ¿vale? Esto incluye la parte que hace propia la distribución, que es como la mitad, unos 1.400 millones, como la parte que tienen que hacer los promotores de infraestructura de recarga eléctrica. Al final, estas cantidades pueden ser muy grandes, pero esta cantidad de inversión que va a hacer el distribuidor, de estos 1.400 millones, pues no suponen más allá del 5% del cómputo de las inversiones totales que se esperan de aquí a 2030. El total son unos 30.000 millones de euros, pues un 5% de esos 1.500 estarían ahí. El desglose de estos 1.500, principalmente refuerzos de la línea, aumentos de capacidades, unos 1.100 millones y otros 300-400 millones en centros de transformación, ¿vale? Y ya por último, quizá aquí lo interesante que vemos y más enfocado quizá a la recarga lenta, a la recarga vinculada, es cómo combinar la entrada de renovables con el uso más descarbonizado del transporte, ¿vale? El ejemplo claro es esta integración de carga lenta de vehículo eléctrico por las noches, aprovechando pues la gran cantidad de energía renovable eólica que suele darse en esos momentos. Entonces, bueno, todos sabemos que la electrificación se va a convertir en una fuente de energía principal, no hay ninguna duda. Y de hecho, las reducciones de emisiones en el sector eléctrico prevemos que sean de un 73% con respecto a 2015 y en el sector transporte en torno a un 30%. El resumen, la red está preparada, habrá pocas modificaciones a priori en una primera instancia y habrá pocas inversiones. Gracias, Jacobo. La verdad que es otro reto importantísimo que tiene la industria eléctrica para asentar toda esa infraestructura necesaria de cara a los próximos años. Os voy a realizar unas preguntas y lo único que os pido es un poquito de brevedad, o bastante brevedad, mejor dicho, sobre todo para que podamos dar paso después, al final de la webinar, a las preguntas, algunas de las preguntas que tienen los usuarios que ya nos están planteando. Marta, vosotros como concesionarios que sois, desde vuestro punto de vista, ¿qué transformaciones implica esta electrificación? No sé si Marta tiene el micro abierto. ¿Marta? Ahora. Sí, ahora, nada. No hay problema. No, te preguntaba lo de las transformaciones que implican para la electrificación en vuestro caso como concesionario que sois.
Pues te decía que yo creo que el concesionario, como lo vemos ahora, de venta y donde tú te compras o te reparas un coche, yo creo que tienen que cambiar y se están transformando rápidamente en centros de movilidad. ¿Eso qué significa? Significa que cada cliente, de todo lo que nosotros hablamos en todos estos webinars, al final un cliente tiene que comprarlo. ¿Y cómo lo compra? Es decir, ¿cómo accedo yo a estos tipos de modalidad? Pues que haya soluciones para cada tipo de cliente. Me pongo un ejemplo. Yo seguramente muchos de nosotros que trabajamos en el centro de las ciudades o que vivimos ahí, de lunes a viernes somos un tipo de cliente, pero los fines de semana somos otro. Entonces, eso de tener un coche que a lo mejor te sirve de lunes a viernes y los fines de semana no, eso tiene que cambiar. Entonces, ahora ya todas las fórmulas para adquirir movilidad que no vayan ligadas a la propiedad, sino que vayan ligadas a un servicio de me compro algo para poder moverme de lunes a viernes. El fin de semana quiero otra cosa, es decir, todo el pago por uso, todo el tema de la suscripción, todo eso va a hacer que se acerque mucho toda esta movilidad inteligente y sostenible, porque hay muchas veces que los clientes se frenan por el hecho de decir, bueno, esto me vendría muy bien para 2 días, pero luego por mi vida familiar o por mi vida de ocio no puedo, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es una de las principales transformaciones que están haciendo los concesionarios y es adaptarse a tener otras fórmulas de adquirir la movilidad, bien sea por propiedad, bien sea por uso, que habrá que acercarles. Y luego también en la parte de servicios. Yo creo que la digitalización es fundamental. Hoy en día la nueva movilidad sin digitalización es imposible entenderla. Tú tienes que tener en una plataforma digital aquello que quieras proporcionarle a tus clientes y todo lo que no esté ahí, con todas las garantías de seguridad y de todo, seguramente no lo venderás. Entonces, pues por eso, plataformas digitales que acerquen la movilidad y nuevas fórmulas de acercarte a ella. Y en tercer lugar, transformación de las personas que trabajamos en cualquier este ámbito. Yo creo que los nuevos perfiles van a ser necesarios y hay que invertir mucho en transformación de la cultura. Javier, también quería preguntarte, hemos estado hablando antes de los puntos de recarga. Sabemos que existen ayudas para la compra de vehículos eléctricos, pero ¿hay ayudas para los consumidores que quieran poner estos puntos de recarga? ¿Existen este tipo de subvenciones, ayudas, impulso, apoyo? Sí, actualmente terminó el MOVES 1, ya actualmente a nivel estatal el IDAE, de acuerdo con las distintas comunidades, pues ha presentado el MOVES 2, que es con el Real Decreto el 569/2020. Hay una dotación de 100 millones y bueno, eso se ha distribuido entre las distintas comunidades autónomas. Entre las actuaciones están subvencionando entre un 30 y un 40% de la infraestructura y según la misma. Y bueno, quería también puntualizar algo con respecto a la anterior intervención de Fernando. Desde FENI estamos trabajando para que el nuevo código técnico de la edificación quede o se modifique y quede recogida todas esas particularidades, ¿no? Que se deje el doble de tubos, pero en eso se está trabajando. Y luego también es importante. Normalmente el instalador es cualificado y el instalador, cuando va a ver la instalación, él ve si tiene que colocar un cargador de 3 kilovatios o de 7. O al final se le presupuesta al cliente y el cliente es el que decide. Lo que no se puede hacer es que si una instalación le aguanta 3-4 kilovatios se pagan cargadores de 7. O se modifica esa instalación o no vale. ¿Vale? Y bueno, con respecto y haciéndolo bien, pues yo creo que el coche eléctrico es el futuro, eso está claro. Hay que tener en cuenta que al final un coche eléctrico va a estar 6-7 horas conectado, o sea, es un tema de seguridad. Son puntos calientes y hay que hacerlo bien. Si lo hacemos bien, yo creo que vamos a ir futuro para el coche eléctrico, ha venido para quedarse, eso está claro. Yo creo que efectivamente, Javier, eso está claro. Tarde o temprano va a ser así. Fernando, te quería preguntar también, hemos hablado antes de puntos de recarga en edificios, en los garajes comunitarios, pero si alguien no dispone de una plaza de garaje, por ejemplo, ¿puede comprar un coche eléctrico? Bueno, comprarlo puede, pero ¿lo va a poder recargar? ¿Qué opciones tiene si no es esa del garaje comunitario, por ejemplo, de la que hablábamos antes?
Bueno, realmente cuando los coches empezaron a venderse tenían una autonomía muy pequeña, hablamos de 150, con mucho 180 kilómetros, con lo cual había que cargar todos los días la batería y eso implicaba tener lo que es la carga vinculada, es decir, garaje con cargador. Si no, era bastante osado comprar un coche eléctrico y era muy arriesgado el poderte mover. Hoy en día, por suerte, los vehículos que están vendiendo tienen autonomías mucho más altas, el doble, incluso el triple a veces, con lo cual, si se fomenta una red pública de carga, una red de carga rápida o ultra rápida, se puede permitir que una sola carga a la semana para personas que recorren 30 a 50 kilómetros, que suele ser el 80% de la población en las ciudades, posiblemente con una carga diaria, a lo mejor pues, en un centro comercial donde tenga una carga rápida y pueda estar haciendo la compra durante una hora o media hora, el tiempo necesario para cargar el coche. Con eso puede estar todas las semanas funcionando por una ciudad. Evidentemente, para viajar se necesitan cargadores rápidos y ultra rápidos en las carreteras. Asegurarte que siempre vas a tener donde poder cargar y si está ocupado va a haber otro cercano, no más de 50 kilómetros o de 25 kilómetros, porque un problema es que hay tan pocos en las carreteras que te puedes encontrar ocupado, averiado y eso es un problema. Realmente esto está creciendo. Yo recuerdo hace 6-7 años viajar era casi imposible. Hoy viajar con los coches que se están vendiendo con autonomías de 300 a 400 kilómetros es fácil. Con hacer una parada cada 200 kilómetros durante a lo mejor 20 minutos, el tiempo que se tarda en hacer un pequeño descanso, que es lo que se recomienda en el tráfico normal, es suficiente para llegar a un destino de más de 500 kilómetros. No todo el mundo los hace todas las semanas ni todos los meses recorridos de 500 kilómetros. Pensemos eso, que entre el 80 y el 85% de las personas sus recorridos suelen ser urbanos, periurbanos, y con eso los coches actuales, con estas baterías cargadas una vez a la semana, se puede sobrevivir bastante bien. Eso es verdad, eso es muy importante decirlo, que esa autonomía ya no es la que existía a lo mejor en 2014 cuando empezaste tú a utilizar el vehículo eléctrico. Jacobo, como última pregunta antes de pasar a las del público, y también te pido brevedad como a las anteriores intervenciones, digamos, ¿cuáles, desde el punto de vista de AELEC, cuáles son los aspectos primordiales para conseguir un despliegue masivo como el que se va a necesitar a medio y largo plazo del vehículo eléctrico? Vale, pues yo creo que te respondería destacaría quizás 3. Lo primero es que para este despliegue masivo necesitamos una agilización de todos los trámites administrativos. Aquí, bueno, estamos trabajando con el MITMA y recientemente en el mes pasado, en el mes de noviembre, participamos en la consulta pública previa del anteproyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte urbano. Ahí identificamos desde el punto de vista de los distribuidores las principales barreras en la instalación y tramitación de puntos de recarga, tanto los puntos de recarga para un uso particular como los de acceso públicos. Esto nos preocupa y queremos ayudar a identificar esas barreras. Como segundo punto, nosotros desde la red de distribución abogamos por una recarga inteligente. ¿A qué llamamos recarga inteligente? Pues simplificándolo es buscar esa carga en momentos donde la red está más ociosa, más despejada. Además, suele ser el precio más bajo y ahí utilizar justo ese momento para cargar la batería del coche. Esto además se puede hacer con sistemas automáticos, tal y como ha señalado Fernando en la anterior intervención. Entonces, el uso de esta recarga inteligente desde un punto de vista de la distribución, pues para nosotros es uno de los factores principales para minimizar el aumento de la capacidad que tenemos que hacer en redes, ¿vale? Y además aprovechar esa potencialidad del vehículo eléctrico como demanda flexible, sobre todo en aquellas cargas nocturnas que se van directamente a los tramos de la madrugada donde la red está perfectamente disponible para cargar. Y por último, quizá, es que damos la bienvenida a las nuevas tarifas que entrarán el año que viene. No sé, supongo que lo conoceréis, están previstas para abril. Las actuales 2.0 y 2.1, que son tarifas de baja tensión para potencias de contratadas de menor o igual que 15 kilovatios, se sustituyen por una llamada 2.0 TD.
¿vale? Esta tarifa tiene dos tipos de peaje, ¿vale? El peaje de energía va a ser facturado en 3 periodos, punta, llano y valle, y el peaje en potencia va a ser facturado en 2 periodos, en punta y en valle. Más esto último implica que se puede contratar 2 potencias distintas para cada uno de los periodos mencionados. Es decir, vas a tener una posibilidad de contratar una potencia entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, entre semana, y además otro periodo de contratación de la potencia que tú quieras, que es la que se suele destinar al vehículo eléctrico, entre las 12 y las 8 es la destinada al vehículo eléctrico, obviamente, para hacer esa carga lenta, y luego entre las 8 y las 24, entre semana y fin de semana. Vale, muy rápido, un ejemplo que hemos echado números y para que se quede el consumidor con este dato. Un usuario de vehículo eléctrico, por ejemplo, contratando una potencia en ese primer tramo de 3,45 para el periodo punta y 15 kilovatios para el periodo valle, donde haría la recarga eléctrica frente a otro, donde solo tuviera esos 3,45 planos durante todo el día, pues su incremento de precio mensual es ridículo. Es menos de €1 el mes, son concretamente 75 céntimos, y le da esa potencialidad al usuario para tener a disposición una potencia más grande para cargar su coche por la noche. Jacobo, está muy bien este último ejemplo que proponías, porque al final también es lo que quiere la gente, ¿no? El tener claro cuánto puede costar, dónde puede poner esos puntos de recarga, si lo puede hacer, como hemos hablado, y todas estas dudas que hay en torno al vehículo eléctrico. Nos queda muy poco tiempo, muy poquito, por decirlo claramente, pero tenemos algunas preguntas de los participantes de esta webinar que me gustaría trasladaros. Y aquí sí que os pido muchísima brevedad. Marta, la primera va a ser para ti. Te comentan, ¿no sería más interesante aplicar un IVA reducido a los vehículos eléctricos que un modelo de subvenciones como el que hay actualmente? Vosotros que estáis vendiendo los vehículos, que tenéis el tema de las subvenciones sobre la mesa, os preguntarán, digamos, ¿cómo ves tú, cómo veis en Faconauto esta posibilidad? Bueno, es una de las reivindicaciones que nosotros tenemos desde la patronal, de que incluso temporalmente estos coches tengan un IVA cero, porque, como decía al principio de mi intervención, la forma de acercar el precio y democratizarlo puede venir por varias partes, por las ayudas del MOVES, que son vitales, pero otra, sin duda, es la reducción del pago de impuestos y que tenga un IVA cero. Para nosotros aplaudimos mucho esto y aplaudimos también pues que todo lo que venga a ayudar a que pueda acercar esa demanda a la oferta, pues bienvenido sea. Claro, eso es así. Hay otra pregunta para Javier. También brevedad, por favor, Javier. Dice, en ocasiones en las legalizaciones de las instalaciones de las comunidades autónomas se interpretan que en locales interiores se exige memoria técnica y con ello se aumenta mucho el coste de la instalación. ¿Cómo puede mejorarse esta disyuntiva, esta situación? Me imagino, José María, que irá en función de la potencia del cargador. Estamos hablando de un tema de seguridad, o sea, el ETC4 del reglamento de baja tensión lo dice muy claro. Según la potencia de ese cargador, ¿hará falta memoria? No hará falta. Estamos hablando siempre de seguridad. Son cargadores que van a enganchar 30 kilovatios, 40 kilovatios o 20 kilovatios durante cierto tiempo o el rápido muy deprisa, y es un tema de calentamiento y de seguridad. Estamos hablando de seguridad. Entiendo que si la comunidad lo está pidiendo, aplicando ese reglamento de baja tensión. Lo que sí vuelvo a incidir es que siempre tienes que ir de la mano de un profesional. Y si hay discrepancias, que suele haberlas, pues para hablar con la asociación, en este caso con FENIE, que medie. Hay veces que también las comunidades se encabezonan en unos argumentos y al final, hablando con ellos, hay veces que muchas veces es interpretar también el reglamento según el local. Sí. ¿No?
Gracias, Javier. También una pregunta rápida para Fernando Pina. Fernando, preguntan cómo garantizamos que haya una movilidad, que esta nueva movilidad sea para todos, que no sesguemos por razón de edad, que es algo muy importante, por razón de renta, porque es verdad que la electrificación y este acceso a estos vehículos también va en función de los ingresos y de la renta de cada uno. ¿Se puede lograr o se debe lograr? Yo creo que se logrará. Está claro que los primeros usuarios han sido siempre los más tecnológicos, que les gustan las cosas más modernas, pero es cierto que te sorprenderías la cantidad de usuarios que hay en la asociación, que hay de todos los tipos, de todas las edades, de todas las rentas. La curva de bajada del vehículo eléctrico es rápida según bajan las baterías. El vehículo eléctrico es mucho más sencillo de fabricar, tiene muchas menos piezas. En cuanto los volúmenes aumenten bastante, los fabricantes verán que es más barato fabricar un coche eléctrico que de combustión. En ese momento se igualarán y luego será más barato el vehículo eléctrico que el de combustión. Por otra parte, es muy importante saber que el coste del vehículo eléctrico siempre se mira cuando se compra y no en su coste operacional. Si tú calculas lo que te cuesta un coche eléctrico y un coche de combustión en su vida útil, es mucho más barato el coche eléctrico. No, los mantenimientos son casi inexistentes, el combustible es 10 veces más barato que la gasolina o el gasoil. Es decir, que si se hacen números y se viaja lo suficiente, entonces hay que tener un coche eléctrico. Y si no se usa el coche con ese número de kilómetros, igual no puede tener coche, igual hay que tener otro tipo de transporte. Muchas gracias. No hay tiempo para más, hemos agotado esta hora que teníamos prevista. La verdad que han surgido preguntas, yo creo que muy interesantes, muy a pie de calle, que es lo que la gente quiere saber a la hora de decantarse por un coche eléctrico. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes, muchas gracias también a Paloma Alonso por su intervención inicial. Y Marina, muchísimas gracias también a ti por contar conmigo para moderar esta webinar, que me parece que es muy interesante y que creo que se está moviendo bastante por las redes. Muchas gracias a ti, José María. Realmente has sido un estupendo moderador en un tema como este, que es de un enorme interés. Muchas gracias a Paloma, que nos ha hecho la presentación, ha situado en contexto con la estrategia del Gobierno en esos 10 años de la movilidad. Pero antes de referirme a las intervenciones y dar las gracias también a los que han intervenido en la mesa redonda, quería contar mi experiencia como propia usuaria del vehículo eléctrico. Había una pregunta ahora, también por supuesto quiero agradecer a todos los que habéis intervenido, que ha habido muchas preguntas, que hablaba de la edad. Realmente, de la edad para utilizar un vehículo eléctrico. Realmente una de las características del vehículo eléctrico, además de la tranquilidad, de que no hay ruido, de que se conduce con un mayor confort, es que se conduce igual que los otros vehículos. O sea, no hace falta ningún aprendizaje especial, ni hay una barrera en cuanto al aprendizaje. Entonces, tiene ruido, es más eficiente, tienes todos los datos de conducción de la eficiencia, tiene un mucho menor mantenimiento, y realmente mi coche para Madrid ir a trabajar lo cargo una vez a la semana. Es decir, ahora hay otros tipos de barreras, pero el usuario, la experiencia, la adaptabilidad, la facilidad, la posibilidad de ir a todas las partes de la ciudad, de aparcar de una manera realmente el futuro, independientemente ya de los objetivos generales macro, de la necesidad de descarbonizar y de la electrificación, respecto es muy buena la experiencia como usuario del vehículo eléctrico. Y muchas veces, como decía Paloma, muchas gracias a las reflexiones han sido de un gran interés. Marta Blanc decía, el cambio pasa por el vehículo eléctrico. Estamos convencidos de ello. Y queremos además que cada vez los ciudadanos y la mayor parte de consumidores están convencidos de ello. Ella señalaba 4 barreras: precio, democratización, en cuanto haya más vehículos eléctricos se democratizará. Decía también Fernando, hay que tener en cuenta no solo el coste de adquisición, sino luego el mantenimiento y el no coste en el combustible, o sea, el precio. La segundo, puntos de recarga. El Gobierno está trabajando en el plan de puntos de recarga, el dar la confianza al usuario, al consumidor, de que va a poder recargar. La autonomía, hay un esfuerzo y las innovaciones tecnológicas harán que cada vez las baterías, vemos modelos de vehículos eléctricos cada vez con una mayor autonomía. Y la barrera psicológica, hay que probarlo, decía, y ahí están los concesionarios, hay que probarlo. Yo también recomiendo probarlo. Realmente, Javier señalaba la importancia, afecta a la seguridad y a la seguridad industrial, y decía, hay que ir de la mano
y hay que consultar con el instalador. La importancia del instalador y que las cosas hagan bien para realmente tengamos un buen uso de ese vehículo eléctrico. Fernando Pina contaba, también se refería a la autonomía, se refería a cómo se puede hacer en esos garajes comunitarios de las viviendas españolas, que hay muchas que tienen esos garajes comunitarios y qué dificultades hay. Y Jacobo señalaba también, que las redes están preparadas, que las pueden hacer, pero es que además el vehículo eléctrico, la recarga inteligente, la posibilidad de la utilización de batería, hace que los propios distribuidores y la operación de la red vaya a ser diferente a partir de una mayor presencia de esos vehículos eléctricos que se pueden conectar a las redes de distribución en España. Indicaba también la importancia que tiene ese despliegue de los puntos de recarga y cómo debe hacerse. Seguiremos hablando y transmitiendo también las ventajas que tiene el vehículo eléctrico, porque para las emisiones que produce el transporte, el vehículo eléctrico es una solución. Las tarifas eléctricas, además, las nuevas tarifas eléctricas van a permitir también esa recarga inteligente. Muchas gracias a todos, muchas gracias por conectaros, por estar con nosotros. Seguiremos en este formato webinar en enero. Os anuncio el próximo, será el 13 de enero, sobre el proyecto de ley que presentó anteproyecto de ley que anunció ayer el Gobierno, que aprobó el Consejo de Ministros, sobre el Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Es un elemento, es una auténtica señal para la electrificación, que estamos convencidos, lo decimos siempre, que es el vector para conseguir los objetivos de descarbonización. Es un paso muy importante, es un paso muy significativo que ha dado el Gobierno aprobando ayer el anteproyecto de ley. Vamos a dedicar el webinar de 13 de enero a ello. Y nada más, daros las gracias otra vez, desearos felices fiestas en estas condiciones, seguridad, precaución y que tengamos un 2021 mejor que el 2020. Buenas tardes a todos.